sierva inútil a su pueblo y sea usada mi vida para beneficio de todos ustedes y también mío. Padre, yo te doy gracias, Señor, por permitirme venir este día, Señor, a hablarle a tu pueblo. Es un placer y un privilegio, Señor, servirte. Te pido, Señor, que uses completamente mi vida, que yo sea completamente hecha a un lado, Señor, y que seas tú hablando a través de mí. Y Padre, que sea esta palabra sembrada en tu pueblo y que puedan ellos y también yo llevarla a la práctica, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Les decía que es la segunda carta a Timoteo, escrita por Pablo a Timoteo. Esta carta fue escrita cuando ya Pablo estaba en la cárcel, ya estaba a punto de morir, y fue escrita para animar a Timoteo para que continuara en el camino del Señor, que continuara firme. ¿Cuántos sabemos que cuando estamos en el Evangelio, cuando seguimos a Jesucristo, tenemos aflicciones? Muchas son las aflicciones, sin embargo, el Señor siempre está con nosotros. Y Pablo esta vez, aún en medio de sus circunstancias en las que él estaba, aún así, anima a Timoteo para que él continúe, para que no tenga vergüenza, para que no tenga miedo de las aflicciones venideras por predicar el Evangelio de Jesucristo. Se dice que Timoteo fue un muchacho, para los que no saben, un muchacho que fue creado en la fe judía. Fue creado por su abuela y su madre en esta fe, y era un fiel seguidor de Jesucristo, muy cercano a Pablo y muy querido por Pablo. Lo podemos ver en la salutación de los primeros versículos de este capítulo, cuando Pablo le dice, hijo mío, amado mío, le dice, Timoteo, amado hijo, porque se dice que él, Timoteo, era hijo en el espíritu de Pablo. Y bueno, pues esta segunda carta, cuando la leemos, vemos esa intención de Pablo de animar, ¿verdad?, a Timoteo. Y le dice, aviva el fuego, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Y lo invita a continuar en el camino del Señor y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio, que es el centro de nuestro tema. ¿Y por qué quise hacerles esa pequeña reseña? Pues nada más para que tengamos un contexto, ¿verdad? Y que veamos cómo es un ejemplo también Pablo, de que aún en medio de sus problemas y de todo lo que él estaba viviendo, aún en medio de eso, él animaba a continuar. ¿Cuánto miedo no tendría Pablo estando ahí? Temor, imagínense estar en la cárcel, a lo mejor el dominio propio, así como la valentía, que es lo contrario de la cobardía, el poder, el amor, es un regalo de Dios para nosotros y lo podemos palpar ahí en la Escritura, porque dice, porque Dios no nos dio. ¿Quién fue el que nos los dio? Él, a nosotros. No nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, es un regalo que Dios nos está haciendo a nosotros. Y voy a hacerles una pregunta y de verdad quiero que me contesten para que no estén así tan serios. ¿Ustedes creen que hayamos cristianos que no ejercemos el dominio propio? Sí, exactamente. Miren, hermanos, este tema, y aunque se escuche así muy repetitivo, que a veces los que estamos aquí lo decimos, es un tema muy amplio, un tema que quizás se pueda hacer una serie, porque hay tantísimas cosas por las que nosotros tenemos que tener ese dominio y ese control, ese autocontrol, que pudiéramos ir haciendo una serie, un tema. Sin embargo, pues no es la serie que estamos viendo. Vamos a intentar sintetizar lo más que se puede, absorber y exprimir lo más que se puede, llevarnos a nuestra casa la palabra que el Señor quiere para nosotros. ¿Amén? Ok. ¿Habrá alguien que diga, yo ya me domino de todo? ¿Habrá alguien aquí?
Es muy complicado dominarse del todo a todo, porque fallamos, dice la Escritura, muchas veces. Cuando no es una cosa, es otra, y tenemos diferentes áreas de oportunidad, cada quien en las que tenemos que ir avanzando. ¿Qué es el dominio propio? Me dirá usted. Bueno, más o menos entiendo qué es el dominio propio. Sin embargo, ¿cómo lo aplico? O sea, ¿cómo aplica a mi vida diaria? Miren, una persona que no tiene dominio propio es esa persona que no se autocontrola, es una persona que ofende, es una persona que lastima, es una persona iracunda, es una persona sin sabiduría, es una persona egoísta también. ¿Por qué egoísta? Porque al actuar sin desmedida, sin autocontrol, no está pensando en lo que puede ocasionar al que está a un lado. Es una persona también que se deja dominar por sus instintos carnales. Esa es una persona que no tiene dominio propio. Miren, vamos a ver Mateo 5, 27 y 30. Mateo 5, 27 y 30. ¿Ya están ahí? Mateo 5, 27 al 30. Y dice, nuestro mismo Señor Jesucristo hablando, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No necesitó hacer el acto. Con el simple hecho, ya adulteró. Por tanto, dice el 29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El 30 dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Fíjense, el Señor nos está animando a automutilarnos, ¿verdad que no? No es que nos diga, córtense o sáquense o quítense. El Señor nos quiere decir las consecuencias que nosotros vamos a tener si nosotros no tenemos ese autocontrol y nos dejamos dominar por nuestros impulsos o por nuestras emociones. Eso es lo que quiere el Señor. No quiere que nosotros nos perdamos. Y dice, es mejor que te quites tu ojo para que no peques, o es mejor que te cortes tu mano para que no cometas ese acto ilícito o lo que sea que vayas a hacer, la situación en la que estés, es mucho mejor. ¿A qué? A que te vaya todo tu cuerpo al infierno. Qué tremendo. Pero nuestro Señor siempre nos habla en tiempo y fuera de tiempo. Y nos invita, así como lo está haciendo esta mañana, a que cualquiera que sea la situación, usted tenga cuidado. Ojo, miren, Proverbios 25, 28, nueva versión internacional. Proverbios 25, 28. Como ciudad sin defensa y sin muralla, como ciudad sin... pongan la nueva versión internacional. ¿O no está? Bueno, se los voy a leer. Como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Fíjense, antes en la antigüedad las ciudades, no sé si recuerden que hemos visto en la televisión, se construían dentro de unas murallas. Los hacían para protegerse del enemigo, para cuando fueran atacados, pues tener esas murallas de protección. Cuando el Señor aquí en Proverbios nos dice que como una ciudad sin murallas, sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Fíjense cómo hace relación a que nos vamos a quedar completamente sin protección, vulnerables para que ya sea el enemigo o la concupiscencia de nuestra carne sea la que entre y nos orille a pecar. Qué tremendo, ¿verdad? Es que nos quedamos sin protección cuando esto sucede, cuando nosotros no estamos, cuando estamos sin equilibrio, sin ese autocontrol. Miren, Gálatas 5 comienza hablando de la libertad que ya tenemos en Jesucristo, ¿verdad? Comienza diciéndonos que nosotros ya somos libres en Jesús, nos exhorta a que
a que no abusemos de esa libertad, nos invita a que nos amemos unos a otros como a nosotros mismos, que amemos al prójimo. Todo esto nos comienza diciendo Gálatas 5 y también nos habla del fruto del Espíritu y del fruto de la carne. Y miren, en Gálatas, vamos a ver Gálatas 5:9. Yo la tengo en la Nueva Versión Internacional. En Gálatas 5:9 dice, las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impurezas y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Fíjense cuántas de las cosas del fruto, de lo que se enlista como fruto de la carne, son porque no tenemos ese autocontrol y ese dominio propio de nosotros mismos. Vamos a irlas analizando. La inmoralidad sexual lo pone primero. ¿Por qué? Porque no somos capaces de dominar nuestras pasiones. Y al primera chica ahí que vemos guapa, inmediatamente se lanza el hombre, ¿no? O la mujer, el primer hombre que viene y le habla bonito al oído, inmediatamente ya estamos fallándole al esposo. El Señor no quiere eso para nosotros. El Señor quiere que todo el tiempo estemos con las alertas. Alerta, cuidado, cuando se nos va a acercar algo así. Hay que tener ese dominio propio para detectar cuando alguien se acerca, una tentación se acerca a nosotros y poder decir no. El libertinaje es un estilo de vida impío, hermanos. El libertinaje está muy relacionado con la inmoralidad sexual, pero también con el alcoholismo, también con esa mala manera de hablar que hay en muchos, incluso hasta cristianos, hablando groserías, vulgaridades, siendo inadecuados para dirigirnos. Eso habla el libertinaje. El odio, miren lo que dice el odio, una emoción humana que consiste en desear causar el mal al otro. ¿Por qué? Por no refrenar nuestras emociones, por dejarnos llevar por el coraje. La discordia. Y por cierto, como hay gente que yo he conocido, incluso cristianos, que dicen, es que sí, pero yo no lo puedo perdonar. Dicen, o sea, que Dios lo perdone, pero yo no lo puedo perdonar. Entonces, ¿qué fruto estamos teniendo? No estamos teniendo fruto del Espíritu. Estamos viviendo en la carne y tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. La discordia está asociada con el chisme, con las habladurías, con las acusaciones infundadas, sin fundamento. ¿Cuánto hay? ¿Cómo hay todavía en las iglesias? Ya no voy a decir en otras partes. ¿Cómo hay en las iglesias gente que se la pasa sembrando discordia entre los hermanos? Qué triste, hermanos. Miren, y a lo mejor sería muy padre para nosotros, para mí incluso y para usted, que los temas que viniera y predicara el que se pone aquí fueran puras cosas de Dios te ama, Dios está contigo, Dios... Y no vamos a negar en ningún momento que eso pasa. Dios nos ama y Dios está con nosotros y todo esto. Sin embargo, también es muy importante cuando hay temas que nos confrontan con todas esas cosas que nosotros estamos fallando. Y es bueno que hagamos un autoanálisis de esas cosas. No es malo. No es malo que Él se ponga aquí y nadie aquí está juzgando a nadie porque todos somos pecadores. Y si venimos aquí es porque es un hospital de pecadores, de enfermos, unos de una cosa, otros de otra, pero con muchas ganas de crecer espiritualmente. Amén. Entonces, todo lo que escuche, recójalo para usted. No diga, esto es para mi esposa, esto es para el hermano, o los que conocen la vida de los demás, ya sé por quién lo está diciendo. No. Esto es para todos, porque en determinado momento todos fallamos y pecamos en alguna cosa de las que están aquí. Entonces que el Señor nos hable, abra su corazón y que el Señor nos hable a la vida directamente de cada uno.
Qué triste que en las iglesias todavía haya gente que sembre discordia, que ande nomás en las casas de uno y de otro, queriendo investigar. Refrene su lengua, tenga autocontrol, escuche. Ahorita vamos a ver cómo es lo contrario de una persona que no tiene dominio propio, cómo es una persona con dominio propio. Y está muy ligado a esto, está muy ligado a quién. Definitivamente se la lleva de aquí para allá, ya sea en libertinaje, ya sea en cosas de inmoralidad sexual o incluso de chismes, de discordia, de arrebatos de ira, de celos. Los celos es otro fruto de la carne y se asocian con la envidia. Qué triste es tener envidia por alguien, no estar conforme con lo que Dios tiene para uno y querer lo que el otro tiene, lo que el vecino tiene, el puesto que al otro se le dio. Eso no es correcto ante los ojos de Dios. Y debemos, si en algún determinado momento lo sentimos, detectarlo. ¿Para qué? Para que inmediatamente podamos, borrón y cuenta nueva, continuar en el camino del Señor, para que cuando Él venga nos encuentre aptos para Él. Bueno, los arrebatos de ira. Ay, cómo lastiman. Ahorita decía mi hermana Iris, lo que hacemos en casa con nuestros hijos, los arrebatos de ira en casa, cuando nos desbocamos a decirle al marido o a la esposa o a los hijos incluso que les hablamos de una manera inadecuada. ¿Por qué aquí cuando estamos con los hermanos, hermano, gloria a Dios, bendiga, las bendiciones de lo alto, y nomás nos subimos al carro y que no sé qué tanto, o llegamos a la casa y los ofendemos, los humillamos unos a otros? Qué triste, los arrebatos. Miren lo que dice Proverbios 29-22 sobre esto. Dice, el hombre iracundo levanta contienda y el furioso muchas veces peca. ¿Por qué? Porque no nos controlamos la ira y nos dejamos llevar y ofendemos a los que están a nuestro lado. Y ya nos ha dicho muchas veces nuestro pastor, cuando la palabra sale de nuestra boca, ya no la podemos recoger. Ya no, es como una hoja, no sé si han visto ese ejemplo, es como una hoja que cuando usted la arruga, por más que la quiera volver a planchar, ya no queda igual que al principio, porque ya fue lastimado el corazón. Y tienen que pasar muchas cosas para que uno pueda demostrarle al ser amado que realmente hemos cambiado. Entonces hay que tener cuidado y control sobre esto, porque a Dios no le agrada. Las rivalidades, los desacuerdos. ¿Son malos los desacuerdos, hermano? No, no son malos. Los desacuerdos no son malos siempre y cuando nos respetemos unos a otros. Yo no puedo estar de acuerdo en todo lo que usted piensa, dice y hace. Sin embargo, debo de respetarlo. Si yo veo como hija de Dios que usted está fallando, tengo que orar por usted y por mí, para que si el Señor en un determinado momento quiere usar mi vida para hablarle a usted, cuando usted lo necesite y confortarlo, con mucho gusto, estar listos. Sin embargo, esos desacuerdos no tienen por qué todo el tiempo, les digo, no todo el tiempo tenemos que estar de acuerdo, podemos no estarlo. Sin embargo, el respeto es muy bonito y decir, hermano, pues no estoy muy de acuerdo porque yo pienso así. ¿Cuántas veces he visto? Y es triste, Yo digo, ¿cómo estará el Señor? ¿Cómo nos verá el Señor así cuando estamos agarrados por un tema? Que si yo pienso esto, que si yo pienso el otro. ¿Cuál es la centralidad que debe de haber en nosotros como hijos de Dios? No están muy convencidos. ¿Cuál es la centralidad de un hijo de Dios? Jesús. Eso es nuestro centro. Jesús. ¿Qué dice la palabra? No es que yo creo, no es que yo pienso. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a estudiarla, vamos a ver qué es y basarnos en eso. Sin embargo, si ya esto está siendo más fuerte, es mejor ser prudente, tener autocontrol y respetar. Amén. Muy bien.
Y luego dice, los desacuerdos, la envidia, ya lo vimos un poco con los celos, las borracheras, que ya sabemos qué es, las orgías también, porque no sabemos controlarnos. Y aún cuando no está en la lista del fruto de la carne, voy a hablar de otra cosa, que es las glotonerías. Y ahí nos va a pegar directamente a nosotros, los que tenemos sobrepeso. Porque tampoco nosotros no estamos teniendo control de nosotros mismos en nuestra manera de comer. Y no estamos siendo agradables al Señor. La glotonería es un pecado, hermanos. A Dios no le gusta. Y no es que la comida sea mala, sino son nuestras decisiones para ingerir la comida lo que nos hace pecar. Y miren, muchos hermanos, más los cristianos, yo lo escuché en una predicación no hace mucho, y decía que lo agarramos de chiste, ¿verdad? Es que yo no tomo, yo no fumo, yo no bailo, pues yo como, ¿verdad? Y había hasta un dicho por aquí cuando el pastor también era gordito, pero ya tiene autocontrol, que decía, no se preocupe, hermana, nosotros somos metodistas, todos nos metemos, no hay problema, lo que sea. Entonces, pero ya Dios trató con su vida. Y esperamos que también con todos los que tenemos sobrepeso, que no estamos teniendo control en esa área de nuestra vida, también el Señor hable. Mire, nada es casualidad, de verdad, nada es casualidad. Nunca lo tome usted como lo que está escuchando, lo que está pasando en su vida, es porque sí. ¿Sabe qué? Ahora en la semana yo he estado, algunos saben, he estado en un chorro de estudios, muchos estudios, por los que he estado, porque pues no me hallan, me da una pulsación en la parte de aquí del estómago y me saca de ritmo el corazón. Ya me hicieron Holter, ya me hicieron electros, ya me hicieron todos los análisis, habidos y por haber, bueno, estoy segura que hay muchos más, ¿no? Pero estoy exagerando. Me hicieron muchos análisis que pueden llegar a la detección de algo por los síntomas que traigo. Sin embargo, fue muy triste para mi vergüenza lo que me dijo el doctor el miércoles, el jueves que fui. Me dijo, ¿quieres aliviarte? Y yo, pues sí, no, me dijo, ¿quieres aliviarte? Y yo, no, sí, doctor, sí. Y me dijo, pues si sigues comiendo así, lo que va a pasar es que te vas a morir, me dijo. Porque ahorita, me dijo, vienes sana, pero no te auguro mucho tiempo para que vengas con hipertensión, con diabetes, y me empezó a enumerar las enfermedades que voy a tener si no cuido el templo de Jesús. Y esto es para todos, hermanos, porque a lo mejor usted está delgado, pero también no cuida su cuerpo. Tenemos que cuidar, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que caminar de perdida, tenemos que cuidar. No estamos siendo obedientes a nuestro Dios por nuestra manera de comer. Y no tenemos que verlo como chiste. Y no se trata de estética. Y no se trata de vernos, wow, para nadie más. Se trata de ser obedientes. Y yo estaba pensando cuando estaba estudiando y decía, qué chiste, qué chiste, dije, porque un envidioso, por ejemplo, un chismoso puede decir, no, yo no fui. Pero un gordo, ¿qué decimos? Ni modo que diga, no, yo sí tengo autocontrol. Se te nota. Aguas. Cuando venía para acá me venía trayendo el Señor algo a la mente, porque venía en mi cabeza, venía repasando, esto, y qué ejemplos. Y me traía a mi cabeza, ¿no anotaste la pereza? Me dijo. Oye, es que son tantísimas cosas, hermanos, tantas cosas. Y la pereza se ha vuelto un problema social. Ahorita los jóvenes, y no tengo nada en contra de los jóvenes, los amo en Cristo, pero les tengo que decir lo que el Señor tiene para ustedes. Se han vuelto tan adictos a las redes sociales, a los videojuegos, que desgraciadamente ya no hay esas responsabilidades que nos daban a nosotros cuando estábamos chamacos.
Y mucha culpa la tenemos nosotros como padres, si no es que toda, perdónenme, y me incluyo. ¿Por qué? Porque por tal de que no nos estén dando lata, y es cierto, ay, dale el teléfono, ¿qué quieres? Ándale pues, sí, vete, ve. Ya están, y lo de hermana Iris también lo dijo ahorita, están nuestros hijos, ¿cuánto tiempo adentro de su cuarto y no nos damos cuenta de qué está pasando, qué están viendo? Y no les damos responsabilidades. Y hay responsabilidades hasta del más chiquito hasta el más grande. Juntar la basura, no. A mí me juntas la basura, a mí me esto. ¿Por qué? Porque no tenemos ese valor los padres, también nos hemos vuelto flojos. Y Dios no quiere, porque eso no es tener control de nosotros mismos. Queremos vivir a gusto, sin que nada nos moleste. Qué tremendo. Qué tremendo, la palabra nos habla siempre y dicen, no, la palabra es antigua, está fuera de moda, eso nada que ver, no es cierto. La palabra es viva y eficaz y siempre está ahí, justo ahí para hablarnos a los hijos del Señor. Así es que autocontrol, yo no voy a hablar de los jóvenes, aguas, mujeres, amas de casa, que se quedan todo el día viendo el teléfono y los trastes. Ya mero te sacan de la casa. Y llega el marido y la casa toda sucia, cochina. Y no hay comida. Encarga algo, viejo. No me dio tiempo. Y estuviste todo el día en el teléfono. No, eso no es de una hija del Señor. Una hija de Dios es diligente, con control propio, no se da a la pereza, se da ¿a qué? Al trabajo. ¿Por qué? Porque primero, ¿de quién tenemos que ser ejemplo? ¿De los de afuera? De los de casa. Híjola, pues ya me llevé a todos, ¿verdad? Pero no fui yo, fue el Señor. Fue el Señor que nos habla siempre en tiempo. Miren, Proverbios 10, ya cámbiale, hermana. Proverbios 16:32, nueva traducción viviente. Proverbios 16:32, nueva traducción viviente. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Fíjense, llévenlo al plano del día de hoy. Es mejor, mucho mejor, tener autocontrol, tener ese dominio propio, que ser el presidente de la República. ¿Cuánto poder tiene ese hombre de decisiones? Ahí lo estamos viendo con Trump, que en la mañana le pone 10 y los otros 20 y los otros 20 a los aranceles y a los chinos ya los trae locos. Porque él tiene mucha decisión, tiene mucho poder, pero la Escritura dice, es mejor tener dominio propio que ser ese presidente de la República o del país. Fíjense, ¿por qué ustedes piensan que eso es así? Porque cuando nosotros tenemos ese dominio de nuestras emociones, de nuestros impulsos, de cualquier situación que se nos presente, una tentación, pues tenemos el gozo, la paz, la calma, la tranquilidad de que no caímos en ese pecado. Decía el pastor Chuy Olivares que cuando uno se come aquel fruto prohibido, después viene la cruda moral, ¿no? De por qué lo hice, por qué me lo comí. Y comer, estoy hablando como algo relativo, es una analogía. Llámese la situación que ustedes estén pasando, al igual que la mía. El dominio propio es algo que el cristiano debe entrenar y practicar. ¿Pero por qué digo entrenar? Nosotros vamos a tener muchas situaciones en la vida por las que tenemos que ir pasando esos niveles, ese entrenamiento. Y lo hago como una analogía con lo que es un atleta. Un atleta tiene una meta. ¿Cuál es la meta del atleta? Ser campeón, ¿verdad? Yo quiero ser campeón de lo que ustedes, el deporte que ustedes gusten. El atleta se entrena. El atleta es disciplinado, el atleta es constante, el atleta es perseverante, el atleta
se hace sacrificio, se domina a sí mismo porque como quiere mantener su físico para poder llegar a la meta que él tiene, pues obviamente deja de comer muchas cosas que a él le gustarían para llevar ese régimen alimenticio que tiene que llevar, ¿verdad? Así debemos de ser los hijos de Dios. Debemos de tener una meta. A veces el cristiano va por el camino creyendo que lleva una buena cristiandad. No sé si me explique. Sin embargo, no hay realmente una meta en su mente y en su corazón. Y la meta que debemos de tener como hijos de Dios es llegar a la plenitud de Cristo Jesús. Llegar a tener el carácter que Jesús tuvo. ¿Para qué? Para que cuando Él venga, ahorita le decíamos, ven, Señor Jesús. Y te quedas, y mira, poder levantar tan gordita que estoy. No, es una broma, para que no se duerman. O sea, es tan difícil, es tan complicado la parte de dominarnos. ¿Pero por qué es? Porque a lo mejor estamos alimentando más la carne que alimentando más el espíritu. Y entonces ahí no hay ese equilibrio y ese dominio propio que el Señor quiere que tengamos. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que debemos de tener esa meta de decir, yo quiero llegar a ser. Y ojo, eso no significa que usted no va a fallar. Eso no significa que la tentación que venga no vaya a salir ese yo que tenemos mal. Sí puede pasar, pero tenemos que aprender a detectarlo. ¿Para qué? Para que a la otra que venga ya no suceda. Y que a lo mejor vamos a fallar, pero que no sea en lo mismo. Porque entonces no estamos teniendo un verdadero crecimiento espiritual. Y estamos a veces como los cangrejos yendo para atrás en vez de ir para adelante. Bueno, les decía así también nosotros. Miren lo que dice segunda de Pedro 1, del 5 al 11. Nueva traducción viviente, esa sí la tenemos. Segunda de Pedro 1, del 5 al 11. En vista de todo esto, esfuércense al máximo. Y nos habla a nosotros, tómenlo para usted. No me escuchen nomás así como que no, agárrelo. Esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Complementando su fe. Ojo, no solo es tener fe, hay que complementarla. Y miren cómo lo que sigue, que dice, complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral. Con abundante provisión de excelencia moral. Debemos de ser rectos ante los ojos de Dios y para dar ejemplo a los hermanos. A la excelencia moral con conocimiento. Miren cómo va. Le vamos a ir agregando capas y capas. Dice, a la excelencia moral con conocimiento. ¿El conocimiento con qué dice? ¿Está? Con dominio propio. Yo lo tengo con control propio. El control propio con perseverancia. Tenemos que tener ese control. ¿Se fijan cómo es parte de lo que tenemos que ir agregándole a nuestra fe? Que la fe en sí sola no basta. También tenemos que hacer cosas nosotros. Y no es que le estoy diciendo que le vamos a agregar obras para ser salvos. Eso no. Eso es otra cosa. Estamos hablando de nuestro comportamiento. Cómo debemos de manejarnos. Y les digo, es muy fácil a lo mejor y muy receptivo cuando escuchamos cosas que nos convienen, pero cuando hay cosas que nosotros somos los que tenemos que poner el granito de arena, ¿cómo cuesta? Porque todavía tenemos orgullo en nuestro corazón. Y oímos al hermano que nos está exhortando y decimos, eso no. Y nos ponemos orgullosos y duros de corazón y no nos ablandamos. Y la misma escritura nos está diciendo, y ahorita vamos a leer algo tremendo, a mí se me hizo muy tremendo, dice, con perseverancia, tenemos que ser perseverantes. La perseverancia con sumisión a Dios. Hay que ser obedientes al Señor. La sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor para todos o por todos. Y luego miren lo que dice el 8. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles
serán en el conocimiento de nuestro Señor. Entre más nos preparemos, entre más le agreguemos a nuestra fe todas estas cosas, seremos más útiles para poderle servir al Señor y al hermano y a nuestra familia. Pero si no, pues va a pasar lo contrario. Seremos vasos de deshonra y no vasos de honra para el Señor. Y dice, ¿en cuál me quedé? En el 9. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista y ciegos, y olvidan que fueron limpios de sus pecados pasados. Miren lo que dice el 10. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Autoanalícense. Yo también me autoanalizo. ¿Realmente estoy esforzándome para estar aprobado para el Señor? ¿Realmente seré elegido por el Señor? Porque no estoy mostrando ningún fruto de esto. Y estoy comportándome en mi carne. Porque yo creo, porque yo pienso, porque yo siento. Sin el más mínimo autocontrol de nuestras emociones. Y dice después, hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces, dice el 11, Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos queremos llegar ese día cuando el Señor nos llame a su presencia o que Él venga y que no estemos con nuestra cara así de que, ay Señor, ¿cómo quieren llegar? ¿Quieren llegar aptos para el Señor? Entonces hay que doblegar la carne, hay que machacar la carne y que crezca el Espíritu de nuestro Dios. ¿Recuerdan cómo David no tuvo autocontrol? Qué tremendo también lo que le pasó a David. David, por no controlar sus pasiones, se dejó llevar por ellas y se acostó con esta mujer y para poder cubrir este error tuvo que cometer otro y otro. ¿Y cuántos errores? David, un hombre conforme al corazón del Señor, que no tuvo autocontrol. Por eso les decía al principio, habrá cristianos que no tengan autocontrol o que no lo ejerzan, porque de tenerlo tenemos. Dice la Escritura que nos lo dio el Señor a todos, simplemente no lo ejercemos. Entonces, pecó. Falló al Señor, un hombre que decía el Señor es un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra. ¿Cómo tenemos que tener cuidado de todo lo que se nos presenta en la vida y decir un no a tiempo? ¿Cuántas veces por quedar bien, sobre todo los jóvenes, le hablo a ustedes, por entrar en ese círculo social con sus amigos, hasta dicen, sí fumo? Sí, yo me acuerdo cuando me junté, cuando estaba chiquita, chamaca, unos 16 años, no sé, y sacaron los cigarros y todo, y yo en mi vida había fumado, mi mamá me cuidaba muchísimo de todas esas cosas, y les dije, sí, yo fumo. Mentira, nomás por quedar bien, por encajar en ese círculo. ¿Cómo tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos? Que sean personas que nos edifiquen y tener ese autocontrol para decirle, no, gracias, gracias, no, yo no fumo, yo no tomo, no, gracias, yo no, lo que sea, que yo no me drogo. ¿Por qué? Porque van a ser tentados también los muchachos, incluso a lo mejor mucho más que nosotros como adultos, porque están en la escuela, están en ese mundo pues muy, muy, muy trivial, muy, muy cotidiano, en donde este tipo de cosas son muy comunes, ¿verdad? O las niñas que andan enseñando ahí sus partes, sus shortcitos, y se ven preciosas. Yo no voy a decir que no, la juventud es hermosa, se ven bellas. Sin embargo, ¿cómo? Tienen que tener cuidado de no hacer eso. ¿Por qué? Porque hacen pecar al ojo del otro. Tienen que tener mucho cuidado. Es preferible mejor que anden adecuadamente vestidas. ¿Por qué? Porque somos diferentes, no somos de este mundo.
No somos de este mundo, somos diferentes y tenemos que tener cuidado con eso. También la juventud y tener ese autocontrol para decir, yo soy diferente, yo no lo hago, yo no lo uso, yo no me lo pongo, yo no consumo. Y oremos siempre, como decía nuestra hermana, oremos siempre por ellos, porque ellos son muy tentados en la vida cotidiana. El dominio propio es un fruto del espíritu y está asociado con la templanza. No se me duerman, porque voy a decir como el pastor, voy empezando. No es cierto, no es cierto, no es cierto. El dominio propio es un fruto del espíritu y les digo, está asociado con la templanza. La raíz etimológica de templanza proviene del latín temperantia, que a su vez se deriva del verbo temperare. Miren, qué curioso lo que significa el verbo temperare. Significa moderar o mezclar en proporciones adecuadas. ¿Cómo tenemos que tener ese equilibrio? En la misma palabra, la raíz etimológica nos dice, su significado es mezclar en proporciones adecuadas. Y como les digo, la templanza y el dominio propio es un fruto del espíritu, están asociados, pero miren, como sabemos la templanza, les digo, en Gálatas 5:22, donde está listado el fruto del espíritu, dice, mas el fruto del espíritu es, ya no lo sabemos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La templanza es una virtud que se caracteriza por la moderación, se caracteriza por la calma, por la serenidad. No sé si ustedes han escuchado cuando dicen, es una persona con temple, es muy templada, tiene un carácter no desbocado, no desfasado de lo que debe de ser. Bueno, les voy a dar unos ejemplos de personas que practican la templanza. Por ejemplo, número 1, un líder que mantiene la calma en situaciones de crisis y toma decisiones sabias y justas. No sale corriendo, no se enoja si le quieren decir, no sé, si no estoy de acuerdo, mira aquí, mira allá. El líder que usa templanza escucha, actúa con sabiduría y toma decisiones justas. Un hermano es el ejemplo número 2, que escucha con atención y empatía, sin juzgar ni reaccionar de manera impulsiva y da un consejo conforme a la palabra del Señor. 3, persona que usa templanza, una persona cuyo carácter y manera de actuar no es desbocada, sino que más bien es calmada y sabe cómo actuar. Una persona también que sabe cuándo tiene que hablar y sabe cuándo tiene que callar. Esa es una persona que utiliza dominio propio y templanza. ¿Por qué? Porque no se deja llevar. ¿Cómo nos pasan cosas por hablar nomás por hablar? No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Me he metido en unas, nomás por no callarme a tiempo. Pero bueno, no quiero decir como dicen muchos, es que soy del norte y así hablamos. O es que soy del norte, así soy y así me moriré. No, señor. Usted sí es del norte, pero ahora es hijo de Dios. Y tiene que usar templanza y tiene que tener dominio propio. ¿Verdad? Y de verdad, miren, la palabra pega. Y pega muy duro. Porque yo le decía a mi familia, es tan fácil ponerte a hablar ahí arriba cuando tú no estás fallando en lo que estás predicando. Pero cuando a ti también te falta dominio propio, pues caramba, ¿qué haces? Ni modo, tengo que ser usada por el Señor, porque yo prefiero que el Señor me use y que me pegue una buena zarandeada a mí también, a decir, no, voy a guardar mi talento y que el Señor venga y me diga, ¿y tu talento? ¿Qué pasó, Mili? No, Señor, no, lo guardé porque como estoy fallando en todo y tampoco tengo dominio propio, pues mejor no me quise poner delante de los hermanos. No es así. Todos fallamos y yo también, y por eso que el Señor nos reprenda y nos hable y nos
invite a cambiar todo el tiempo para la gloria y la honra de Él y poder ser usados como a Él le plazca. En la Biblia tenemos un ejemplo de una persona también que usó ese dominio propio y esa templanza. ¿Se acuerdan de José el soñador? Cuando esta mujer de Potifar se le puso en charola de plata para que se acostara con él. Sin embargo, ¿ustedes creen que como hombre, viendo a una mujer guapa, de buen parecer, no se iba él a mover sus instintos carnales? Probablemente sí, pero él decidió ser honesto y fiel a Potifar y tuvo autocontrol y dijo no. También cuando llegaron sus hermanos, ¿cuántos sentimientos pudo haber tenido él de tristeza, de coraje, de cuántas cosas encontradas pudo haber tenido por todo lo que sus hermanos le hicieron? Y sin embargo actuó con ira. Les dijo, no, váyanse, yo no los voy a ayudar porque ustedes fueron muy ingratos conmigo. No, ¿verdad? Les ayudó. Él usó también ese autocontrol en sus emociones, que aun cuando pudo haber sentido tristeza o lo que sea, optó por mejor cambiar y ser diferente para ellos. Todo esto es manejar la templanza y el dominio propio, y obviamente también muchas personas, nosotros, no nomás en las personas que están en la Biblia, pues son ejemplos de lo que sí, de lo que no como David, lo que sí como José, pero usted también ese autocontrol lo puede estar percibiendo día a día. ¿Cuándo? Cuando llega una patrulla y le dice, bueno, no voy a llamarle a la grúa, si me das tanto y todo queda bien. Usted como hijo de Dios debe decir, y debe de decirlo, así tal cual, yo no me presto a estas cosas, porque yo soy un hijo de Dios. Mejor vamos al corralón, vamos a lo que tenga que hacer. Yo cometí una infracción, hay que pagar la consecuencia. Ahora que nosotros hemos estado con lo de los avalúos de la casa, nos andamos cambiando de casa, y el evaluador se quedaba, nos decía, no, esta casa no va a dar los 2 millones, no. Le hace falta aquí, le hace falta acá. No va a dar los 2 millones. ¿Cuántos que les dieron? No va a dar ese dinero. Y Eric y yo nos quedábamos serios, ¿no? Y yo dentro de mí decía, quiere dinero, decía, ¿no? Quiere que le diga cuánto y para que dé el avalúo más arriba, ¿no? Y se fue. Inmediatamente le hablé al señor que nos anda vendiendo y le dije, oye, aquí se quedó esta persona y yo no sé si él lo que esperaba era que nosotros le ofreciéramos dinero, pero nosotros somos hijos de Dios y nosotros no nos prestamos a ese tipo de actos corruptos. Y bla, 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 bla. Nosotros pudimos haber dicho, bueno, sí, ¿cuánto? Por tal de beneficiarnos, ¿no? Pero no, pudimos refrenar. Tuvimos ese control y ese dominio para no caer en la tentación de cometer un acto ilícito. ¿Ante quién eran los primeros que íbamos a quedar mal? Ante ellos, no, porque ellos no conocen de la palabra. Ante Dios, que Él lo ve todo el tiempo. Ahí en su lugar más recóndito de su hogar, el Señor ahí nos ve qué estamos haciendo. Y debemos de actuar como a Él le agrada, bien, todo el tiempo, no nomás cuando estamos aquí o cuando está de visita un hermano en la casa, no, todo el tiempo. Cuando la Biblia habla sobre el dominio propio, se refiere, como les comentaba, a aquellas personas que saben controlar sus emociones y sus impulsos, y es también la persona que sabe tener autocontrol y paciencia. ¿Saben quién también es alguien que, como les decía, ahí hay un ejemplo de este José, pero tenemos un ejemplo muchísimo más hermoso y más claro, que es nuestro Señor Jesucristo? Él ejerció, porque recuerdan, es todo hombre, es todo Dios, 100% hombre, 100% Dios, y en ese 100% de hombre, ¿usted cree que no ha sido tentado? La Biblia nos cuenta ciertas cosas de las que fue tentado, pero ¿habría más cosas por las que fue tentado?
Claro, porque era un hombre que vivía en esta tierra como cualquiera de nosotros. Y fue tentado por muchas cosas. Sin embargo, miren, él cumplió la voluntad de su Padre hasta el último minuto de su vida. Cuando él estaba antes de ir a la cruz, que él estaba orando, que él tenía todos esos sentimientos encontrados como hombre, que le dijo, Señor, pasa de mí esta copa. ¿Qué le dice inmediatamente después? Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, Padre. Él cumplió al 100% como hombre en esta tierra la voluntad del Señor. Vivió una vida perfecta, ¿para qué? Para ser ejemplo para nosotros, de que sí se puede, de que vamos a ir de batalla en batalla, efectivamente, pero tenemos que ir de batalla en batalla. Murió por los pecados para que tengamos vida eterna. Él se dio al máximo por nosotros. No tuvo él repelo en decir, bueno, esto sí, pero esto no, pero aquí sí voy a tener dominio, pero no me cano. No, el Señor se dio todo lo que pudo él ver sido tentado en esta vida. Él dijo, vamos, con sabiduría, con diligencia, con perseverancia. Él es el mayor ejemplo que tenemos nosotros de este tema. No se entregó a los pecados, a los placeres pecaminosos para reponer fuerzas. ¿Se acuerdan cuando él estaba en el desierto? Ya lo hemos visto. Y que fue tentado por el diablo, que le dijo, convierte esta piedra en pan. Y le dijo, perdón, pero no solo de pan vive el hombre. Y él empieza a decir, no, a todas las cosas por las que fue tentado. Él utilizando el control y el dominio propio y dándonos ejemplo de este tema para usted y para mí esta tarde. Miren, el mismo Jesús en Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, hagan de cuenta que esa palabra manso, que soy manso, esta palabra es lo mismo como decir, aprendan de mí que yo sé controlarme. Porque la mansedumbre y la templanza están completamente ligadas entre sí, precisamente en esta parte, en someter las emociones y los impulsos. Entonces el mismo Señor Jesucristo nos dice, aprendan y sean como yo, que soy manso. ¿Y qué dice después? ¿Y para qué humilde? Para reconocer en lo que estamos fallando y modificarlo, cambiarlo. Porque no tiene caso que digamos, como dije ahorita, sí, es que yo soy muy gritona, pero es que porque yo soy del norte, pues. Yo soy muy gritona y digo lo que pienso así. Me desboco diciendo lo que pienso. ¿Será correcto eso? No. Porque ya vine a los pies del Señor. Y Él quiere que yo sea diferente. Él quiere que usted sea diferente. Para cada situación que se presenta en la vida tenemos que tener cuidado y se los voy a recordar: la ira, la contienda, los desacuerdos, el desánimo, el libertinaje, las cosas que ofrece este mundo, la borrachera, las orgías, las pasiones desenfrenadas, la pereza, el chisme, las glotonerías, decíamos, acusaciones infundadas a otra persona. Muy a menudo culpamos al demonio de esto, ¿no? Decimos, es que fui atacada por el enemigo, y ahí estamos culpando al enemigo cuando ya hemos visto aquí que es el fruto de la carne. Entonces, cuando nosotros andamos en iras, en contienda, en maledicencias, en todas esas cosas desagradables de la carne, es que andamos en la carne, no es que andamos en el espíritu. Y ahí es cuando tenemos que hacer un stop y volver a comenzar. Borrón y cuenta nueva, no pasa nada. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque mientras estemos aquí, tenemos que continuar. Si continuamos así de mal, sí va a pasar.
Y ya vimos lo que mismo Señor Jesucristo dice, seremos completamente echados al infierno. Yo no creo que nadie de ustedes, yo no creo que nadie de ustedes quiera, nomás por darle un gustito a la carne de unos minutos. Escuché la otra vez un nutriólogo, ya voy a terminar, no se me terminen de dormir, espérenme. Escuché el otro día un nutriólogo que dice, cuando nos comemos un gansito, no, o sea, decimos aquí es unos segundos nada más el placer que sentimos. Y yo me acordé, me encantan los gansitos y los pingüinos. Y dije, ay, sí es cierto, dije, sí, es porque miren, dice, sientes unos segundos en la boca, pero después no vas diciendo, ay, qué rico se siente aquí en la garganta, en el esternón, en el duodeno, no vas diciendo, es hasta ahí, es nada más el placer de sentir el azúcar en la boca. Y pues así es el placer que se siente para todas las cosas. Podemos tener, simplemente cuando nos ofrecen dinero, el no tener autocontrol para decir, no, yo acepto esas cosas son ilícitas, no van conmigo. ¿Qué tanto tiempo nos va a durar ese dinero? ¿Qué nos vamos a comprar? Vamos a decir que nos den mucho y que nos podamos comprar una casa o un carro. ¿Qué tanto tiempo nos va a durar el gusto de ver algo nuevo? Después todo es que corruptible, dice la Escritura, ¿verdad? ¿Qué debemos de buscar como hijos de Dios? Lo que es eterno. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Yo creo que la paz no tiene precio. Y el poder tener dominio propio es un regalo de Dios, dijimos, que nos va a dar paz y tranquilidad. Entonces vamos a practicarlo y usted vaya hacia su casa y diga, voy a practicar el dominio propio, voy a practicar la templanza con mi familia, con el que se me acerque, porque Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Amén. Bueno, vamos a darle gracias, levántese para orarle al Señor, darle muchas gracias por su palabra, porque Él siempre es bueno y nos habla en tiempo y fuera de tiempo. Y el que quiera empezar la dieta puede parar, ¿cierto? Vamos a ponernos con el pastor en contacto. No es cierto. Señor, hemos venido, Señor, a hablar tu palabra que siempre es perfecta, Señor, tu palabra que siempre es directa, que nos habla, que penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero sabes que, Señor, te damos gracias por eso. No nos portamos delante de ti rejegos, Señor, sino que nos portamos delante de ti humildes de corazón para reconocer, Señor, que hemos fallado en muchas cosas. Unos en pereza, otros en impurezas sexuales, en libertinaje, en muchas cosas, Señor, de las que dice tu palabra que fallamos. Sin embargo, nos presentamos, Padre, delante de ti para estar aprobados. Queremos ir creciendo espiritualmente y poder tener, Señor, un corazón agradable a ti, que te guste, que tú puedas sentirte orgulloso de nosotros como hijos de Dios, que podamos ser ejemplo para todos aquellos que nos rodean, Señor, que podamos representarte dignamente, que no seamos vasos de honra, no seamos de deshonra, sino de honra, mi Rey amado. Y pues aquí estamos, Señor, delante de ti, con un corazón completamente humilde, humillado, contrito para ti, mi Rey, para que tú seas el que sigas moldeando nuestras vidas. Limpia todas esas impurezas, Señor. Nos presentamos delante de ti para que tú seas el que nos cuides, nos limpies de todo mal. Y Señor, pues para seguir escuchando tu palabra y que no se quede nada más en el aire, Señor, sino que no la podamos poner en práctica en el área que tú veas que nosotros necesitamos, mi Señor. Gracias te doy yo, gracias te dan mis hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. No sé si hay anuncios. ¿Hay anuncios?